Olvídate absolutamente todo, ley de atracción, ley de vibración. Simplemente entiende esto. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a comprender cómo atraemos, qué vibramos y cómo reprogramarnos para poder hacer realidad nuestros sueños. Entonces chicos, para comprender, primero hay que entender el proceso de creación. Comprender que lo que nosotros pensamos, ¿correcto? Lo que nosotros pensamos lo manifestamos en nuestra realidad, pero no es lo que pensamos de manera consciente, porque tú dirás, pero ahorita estoy pensando algo y no se manifiesta, pues no se da de esa manera. ¿De qué manera se tiene que dar? Pues se tiene que dar de manera inconsciente. Recuerda que la mente se separa en dos partes, la mente inconsciente y la mente consciente. La mente consciente ocupa un 2%, mientras que el otro 98% es inconsciente. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestra frecuencia perenne, nuestra frecuencia que nosotros estamos manifestando, estamos atrayendo, que nuestro inconsciente está alineando con nuestra realidad, es la del inconsciente. Entonces, esta realidad es emitida o esta frecuencia es emitida por el inconsciente de acuerdo a nuestras creencias, lo que pensamos cuando estamos distraídos, cuando no estamos pensando. ¿Qué pensamos cuando no estamos pensando? Y es efectivamente cuando tú tienes que ser consciente en ese momento e identificar cuáles son tus creencias y repolarizarlas. ¿Qué significa repolarizar? Cambiar del estado negativo al positivo de manera drástica en el momento presente para poder reprogramar tus creencias. Pero antes de hablar de ello, primero hay que comentar cómo se da esto. El inconsciente alberga nuestras creencias, nuestras identidades, nuestras formas de pensar y de ver y de creer cómo nos trata el mundo y de cómo es y de lo que creemos posible para nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú tienes una creencia establecida que la has adoptado cuando eras chiquitito, cuando eras un niño, a lo largo de los cinco sentidos, a lo largo de toda tu vida, lo has adoptado mediante los cinco sentidos, viendo cómo era tu padre, viendo cómo era tu madre. ¿Y qué tiene que ver esto? Que el inconsciente nunca reconoce si una creencia es perjudicial o beneficiosa para ti. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el inconsciente no comprende, en este caso, de qué es bueno y qué es malo. No comprende de chistes, no comprende de división, simplemente de unidad. Ahorita vamos a explicar a qué se debe todo esto. Entonces, ¿a qué se debe? Se debe en primer lugar a que nuestra creencia, ya, digamos un ejemplo, ¿no? Tú te crees que eres una persona que habla poco. Entonces, como tú te consideras eso dentro de tu identidad, vas a atraer eso a tu vida. Tu inconsciente se encarga de atraer las situaciones que se alineen con tus creencias para que te dé ese sentimiento de sentirte cuerdo. Entonces, esas creencias que tú has ido adoptando a lo largo del tiempo, las has adoptado por la repetición continua. Entonces, como lo decíamos, no tiene que ser necesaria una buena creencia. Puede ser una creencia limitante, como por ejemplo, tu creencia es que el dinero es malo, ¿no? Es una creencia perjudicial para ti, pero tu inconsciente no sabe discernir. ¿Por qué? Porque tal vez viste de pequeños que mamá y papá peleaban por el dinero o siempre en la casa comentaron de que los que tienen dinero son personas malas, que están metidas en otras cosas. Y entonces tú al tener mala relación con el dinero, tu inconsciente lógicamente lo va a negar. ¿Por qué? Porque tú mismo lo estás negando dentro de ti. Tienes una creencia negativa y por ende esa creencia negativa va a traer más de esa frecuencia, que en este caso es escasez. Explicado de otra manera, esa creencia está dentro del inconsciente y la chamba del inconsciente es alinear la creencia con la realidad para darnos ese sentido de que estamos cuerdos. Es por eso desde ahí que viene esta famosa frase que dice: el mundo no es como es como tú eres o como tú crees que es. Entonces, nuestro mundo se reduce a nuestros pensamientos, se reduce a nuestras creencias. Y recuerda que cuando tú tienes una creencia bien establecida, a raíz de esa creencia empiezan a salir tus pensamientos que son involuntarios, que justamente lo habíamos dicho, que se dan cuando no estás pensando. Esos pensamientos, disculpen, son efectivamente
los pensamientos dominantes. Esos pensamientos dominantes, cuando tú los tienes, lógicamente al pensarlos se genera una emoción inmediatamente. Si es un pensamiento positivo, se genera una emoción positiva. Si es un pensamiento negativo, se genera una emoción negativa. Y recuerda que el pensamiento sumado más la emoción, lo que genera es nuestra vibración, también llamada sentimiento. Entonces, el sentimiento es lo que atraemos. Nuestra vibración es lo que atraemos. Entonces, si tú tienes un concepto sobre ti mismo desde que muy pequeño te han desvalorizado, te han hecho sentir mal, te han hecho creer que no eres capaz, mamá por hacerte y por engreírte te dijo, no, 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 mijito, no, tú no puedes, yo te lo voy a hacer. Entonces, tienes esa creencia de sentirte incapaz. Y cuando tú tratas de hacer algo, pues tienes una creencia de no puedo. Entonces tienes un yo, por decirlo así. Es una identidad, eres tú, es tu consideración, es tu yo soy. Ese yo soy lo que hace que es. Ese yo soy es lo conocido para tu inconsciente. Como les habíamos dicho, no es necesario que sea beneficioso para nosotros, porque el inconsciente no reconoce entre lo bueno y lo malo. Simplemente adopta una creencia de acuerdo a los estímulos y 5 sentidos que hemos recibido y lo que hemos observado a través de nuestra experiencia de infancia. Porque un niño es como un lienzo en blanco. Entonces, es justamente que cuando esta identidad tú intentas actuar en contra de esta identidad, vas a actuar en contra, me refiero a que no puedes. Entonces, quieres hacer un negocio y ese negocio o esa versión tuya incita a crear una nueva versión tuya, la cual es una versión capaz, que tiene la capacidad de poder hacer las cosas. Entonces, este es el no puedo, este es el yo puedo. Cuando el yo no puedo se siente amenazado porque es la zona conocida dentro del inconsciente, a pesar que no sea beneficiosa para nosotros, lo que va a hacer que cuando tú acciones y trates de hacer ese negocio con esta identidad de yo puedo, lo que pasa es que va a lanzarte miedo. Va a lanzarte miedo. ¿Por qué? Porque esta identidad se está defendiendo. Es la manera de defenderse del cerebro. Recuerda que al cerebro le importa un carajo tus deseos. Al cerebro le importa nada lo que tú quieras lograr. Al cerebro solo le importa tu supervivencia. Y lo que está fuera de la zona conocida, que también llamada es zona de confort, para el cerebro, en este caso, lo que hace es considerar como un peligro lo que está fuera y lo que es considerado como una nueva identidad. Entonces, esta nueva identidad lo que va a hacer, ¿qué es? Pues accionar, tú tienes que accionar en torno a esto, pero esta identidad antigua te va a lanzar miedo. Entonces tienes que accionar a pesar del miedo. Cuando tú accionas a pesar del miedo, estás rompiendo un antiguo patrón, un antiguo autoconcepto sobre ti mismo y creas una nueva creencia. Claro que tienes que tener más de un antecedente o más de dos o más de tres o más de durante un mes, 2 meses, 3 meses, para que esa nueva creencia se instale en tu inconsciente y cada vez te veas tú más capaz y sientas que sí puedes. Es como, em, por ejemplo, tú, eh, vamos a poner un ejemplo, quieres ganar más autoestima, ¿correcto? Eso es lo básico, ese es el principio básico y justamente es parecido al ejemplo que hemos hecho. El autoestima está relacionado con la confianza y cuando tú quieres ganar confianza de logro no tienes que fallar a tu palabra, porque ¿qué pasa cuando tú quedas con una persona y esa persona te falla? Pues no confías en ella, pues dejas de creer en esa persona. Y lo mismo con tu persona. Cuando tú te dices algo y no lo cumples, pierdes confianza y por ende te amas menos, te amas menos, te amas menos. Dices no lo haces, te amas menos. Dices no lo haces, te amas menos. Entonces, de eso se trata ese bucle. Entonces, para poder cambiar es primero encontrar una actividad que tú te sientas en el estado de conciencia, en el hoy que tienes, te sientas capaz de poder lograr. En este caso podría ser tu horario, tus hábitos, como por ejemplo levantarse todos los días a las 5 de la mañana. Tú puedes hacerlo y lo vas a hacer. Cumpliendo a lo largo del tiempo, sin fallar a tu palabra, tú cambias tu autoconcepto. De lo que te veías que una persona que no podía ni siquiera hacer un negocio, ahora te ves más capaz de poder hacer las cosas, porque has cambiado tu autoconcepto mediante la autodisciplina. Esta autodisciplina lo que hace es, o mediante el autodominio, lo que hace es crear una nueva creencia con nuestra acción. Utilizamos la acción, nos anclamos de la acción para hacer creer a nuestra mente que ya lo somos. Entonces, de esa manera ganas más confianza y ganas más autoestima. De esa manera tú puedes instalar una nueva creencia
apalancándote efectivamente de tus, en este caso, apalancándote de tus acciones. Pero en todo ese proceso lo que va a suceder es que tú vas a sentir, vas a sentir falta, en este caso, de no ver lo que eres, ¿no? Porque antes de todo esto, ya lo hemos hablado en otros videos, esto estamos hablando de una parte, no estamos hablando del inconsciente. Pero efectivamente, tienes que agradecer tu deseo como si ya fuera tuyo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que cuando tú necesitas algo es porque no lo tienes. Y si tú ruegas y si tú pides por algo es porque no lo tienes. Entonces, lo que nos pide la condición del Padre es ser para hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ser, sentirnos. Y entonces tienes que identificarte primero con eso. Entonces, ya, estás accionando como esa persona, perfecto. Pero siempre el miedo va a estar de por medio. ¿Por qué? Porque el primer paso siempre es el más complicado. Y para eso generamos la autodisciplina. Entonces, y desde la autodisciplina tú vas a estar identificándote como si ya lo tuvieras, ¿no? Diciendo gracias porque ya soy así. Y como explicábamos hace un momento, como es un pensamiento, el deseo es el pensamiento agradecido en el momento presente sobre tu deseo. Eso es el pensamiento. Entonces lo vas a relacionar con la emoción para que cree tu vibración. Entonces, cuando tú necesitas, para generar la emoción, necesitas un porqué. Este porqué, ¿por qué el porqué? Porque nos hace sentir la emoción. ¿Por qué quieres deseo? ¿Por qué quieres ese deseo? Porque quiero ayudar a mi familia. Correcto. Entonces, cuando tú tengas el pensamiento en el momento presente, agradeciendo como si ya fuera tuyo, teniendo la certeza de lo que ya es, teniendo la convicción de lo que ya es, la certeza de lo que se espera, teniendo fe, en otras palabras, de que eso ya está sucediendo y está a la vuelta de la esquina y ya es tuyo, ya te pertenece. Agradeciendo desde ese momento, desde los ojos de fe, porque estás viendo con los ojos de la mente, estás viendo con los ojos de la visualización, no estás viendo con los ojos de la vista, porque los ojos de la vista te van a decir que no, que estás en deudas, que tu realidad no cambia, que todavía no tienes resultados, pero tú ya eres con los ojos de fe, tú ya eres entonces. Cuando tú ves con los ojos de fe, efectivamente, y agradeces en momento presente con la fe de que eso ya sucedió y ya se dio en el momento presente, lo que vas a hacer consecutivo a eso es emocionalizar ese pensamiento. ¿Cómo lo vas a emocionalizar? Con el por qué. ¿Por qué quiero eso? Para ayudar a mi familia con el dinero que voy a ganar haciendo eso. Perfecto. Entonces, piensas en eso y te imaginas que estás ayudando, ¿no? Siendo eso. Y cuando tú empiezas a sentir esa emoción de querer ayudar a tu familia, o simplemente el sentimiento de tener fe, ¿no? Lo relacionas y empiezas a vibrar en eso, porque el pensamiento más la emoción da igual nuestra vibración. Pero recuerden que la emoción deriva de la creencia y la creencia ya la hemos mencionado, cómo la podemos cambiar. Es por eso que es un trabajo constante del día a día, hasta que mediante la acción repetitiva, la acción continuada y repetitiva, instale una nueva creencia, porque recuerde que nosotros estamos accionando. ¿Para qué? Para poder convencer a nuestra mente de que ya lo somos y sentirnos que somos, por decirlo de esta manera, dignos, que somos firmemente creyentes de que nos merecemos eso efectivamente. Entonces, cuando tú te sientes merecedor efectivamente con respecto a eso, lo que pasa es que estás eh, te sientes merecedor netamente de eso, es que ya mediante la acción has creado e instalado una nueva creencia en tu inconsciente. Esta nueva creencia por automático se va a manifestar en tu realidad. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas de manera inconsciente es lo que piensas cuando no estás pensando. O sea que ni siquiera lo vas a tener que pensar, porque ya lo crees firmemente. Y es ahí cuando empieza a materializarse en tu vida y te empieza a aparecer el cómo y te empiezan a aparecer los pasos. Pero para eso anteriormente hay que tener autodisciplina, mucha fe de lo que no se ve y en este caso agradecer como si ya lo tuvieras en el momento presente. Entonces, esto sería en parte como que a la acción y a lo mental. Y también esto tiene una cadena con respecto a la reacción. Ahora,
Otro ejemplo, digamos que tú estás manifestando ser abundante. Tú quieres ser abundante, ¿no? Entonces, ya, yo soy abundante. No, primero, ser abundante no es un deseo específico. Tienes que tener un deseo específico. El deseo específico siempre va a ser, eh, deseo ser el mejor vendedor de Hotmart de todo el mundo y ganar $2000 mensuales. Listo, se acabó. Entonces, específico, medible y cuantificable. Tienes el por qué. ¿Por qué? Porque quiero ayudar a mi familia. Listo. Entonces, cuando tú tienes ese deseo en específico, ya vas a decir, yo quiero ser abundante, ¿no? Entonces, ya eres eso, ya tienes el dinero. Entonces, tienes que actuar como tal, no simplemente accionar, porque accionar es algo, lo que tú haces, pero reaccionar es de acuerdo al acontecimiento que te va a acontecer en tu día a día. Y estos acontecimientos, pues tú no los controlas. No controlas de un día lluvioso, no controlas de tal vez algo malo puede suceder, no controlas nada de eso. Entonces, es la reacción. Como por ejemplo, puede caerte una deuda justamente cuando tú estás manifestando eso. Y si tú ya eres una persona abundante porque ya eres ese vendedor excelente en todo el mundo, que factura más de $10,000 mensuales, cómo tú vas a reaccionar ante determinada situación. Y es ahí cuando tú mantienes esa frecuencia, porque cuando tú, pum, por decirlo de esta manera, flaqueas en la consistencia de tu vibración, de acuerdo a tu reacción, lo que va a hacer es que pierdes la manifestación. Tienes que reaccionar como la persona que eres, que ya te estás identificando. Entonces, ¿cómo no reaccionaría? Porque tu reacción inmediata va a ser, puta madre, que toda la vida he estado de mierda, ¿no? Si te ponen una multa, ¿no? Por ejemplo. O si te caen en deuda, o cuando vas a pagar algo, lo ves que un gasto más, ¿no? Y entonces, de esa manera, cuando tú empiezas a ver, no estás actuando como una persona abundante, entonces tus reacciones no están acorde a tu identidad. Disculpen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que efectivamente tu reacción está condicionada por tus creencias. Y cuando tú reaccionas, como lo habíamos dicho, con respecto a las identidades, tu identidad es una creencia sobre ti mismo. Y tu reacción ante determinada situación es lo que va a hacer de que te dé miedo a accionar. Como por ejemplo, tienes que invertir en tu mente y tú eres una persona abundante que ya tiene un negocio online. Entonces tienes que actuar como tal. ¿Invertiría o guardaría ese dineral para seguir ahorrándolo? Pues lo invertiría. Cuando una persona abundante va a comprar algo, ¿cómo reacciona? ¿Reacciona qué? ¿Haciendo qué? ¿Comprando el que tiene $2 menos o el que cuesta $2 más? Y tú tienes la capacidad de poder adquirirlo. Pues el que tiene $2 más. ¿Qué le estás diciendo al universo? ¿Qué estás vibrando? Cuando tú le dices, estoy reaccionando comprando eso. Ahora, recuerden que el único lenguaje que entiende Dios no es de bueno, no es de malo, no es de que, no, eso no existe. Entonces, lo único que entiende Dios son tus vibraciones. Tu vibración es lo que emites. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Si yo digo, Señor, gracias por este vaso de agua, estás emitiendo, tengo el vaso de agua. Gracias. Por ende, por ley de atracción, atraes más de esa vibración. Pero si tú dices, Padre, por favor, dame un vaso de agua, dame un vaso. ¿Qué dice? Dame. Entonces necesito. ¿Qué entiende? No tengo el vaso de agua. Y por ende atraes más de esas situaciones, más de esa vibración, más de esa escasez. Porque estás vibrando en escasez. Cuando tú reaccionas de una manera negativa ante cierta situación económica, ¿qué estás haciendo? Te cae una deuda cuando estás actuando de tu yo más abundante, más elevado. Te dices, pucha, he estado de mierda y que porque a mí toda la vida. Estás vibrando en escasez, estás vibrando en problemas, estás vibrando en no tengo dinero. Por ende atraes más de esas situaciones y alargas el ciclo. Es por eso que cuando se presenta la adversidad dentro de tu vida, tienes que entender que es una oportunidad para poder reafirmar tu identidad con Dios y demostrarle quién realmente dices ser. Depende de tu reacción. Hago esto porque muchas veces nosotros no somos ni capaces de poder reaccionar en la manera en que tengamos que reaccionar, de acuerdo a la identidad que estamos estableciendo en ese momento, o de que ya somos o que actuamos de esa manera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestras creencias están limitadas por nuestras reacciones. Cuando tú tienes miedo a algo, como por ejemplo actúas desde una manera abundante, no hemos terminado esto, ¿no?
y tienes que invertir en tu formación, pues una persona invertiría y diría, tengo el dinero, ¿no? Y vibras en tengo. Pero si tú dices, no, no, lo voy a guardar, voy a retenerlo, ¿por qué? Porque tal vez no me vuelve el dinero. Estás reteniendo, ¿y qué estás vibrando? En miedo, en escasez, en que no viene. Entonces, para esto primero hay que reprogramar nuestras creencias con respecto al amor, con respecto al dinero, con respecto a las relaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que tenemos mala relación con el dinero. Creemos que nuestra relación es, que todas las personas que tienen dinero es negativo, ¿no? Porque están en algo malo. Y entonces, como tú te consideras una persona buena, tu mismo inconsciente lo repele. ¿Por qué? Porque eso es malo para ti. Tu mismo inconsciente lo va a repeler. ¿Por qué? Porque como tú tienes una identidad con respecto a que eres bueno, que eres una persona buena y que las personas que tienen dinero es mala, entonces estás condenando esto y al condenarlo lo estás negando en tu vida porque tú te consideras distinto a esto y por ende tu inconsciente lo va a negar. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú, en este caso, por ejemplo, criticas, no haces daño al otro, te haces daño a ti mismo porque tu vibración es de crítica. Cuando tú envidias algo, lo estás alejando de tu vida, porque estás vibrando en negatividad con respecto a eso que piensas. Lo que criticas lo alejas de tu vida. Entonces hay que entender, en primer lugar, que este mundo es abundante, muy abundante. Este mundo tiene recursos, éxito y dinero suficiente para todos. Es algo ilógico querer retener el dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú, es como el mar, ¿no? Es como querer llevarse el agua de mar. Al contrario, tú entender que si tú sueltas, pues es indispensable que no vuelva hacia ti. Entonces, qué quiero llegar con esto? A que tienes que reprogramar tus creencias básicas con respecto al dinero, con respecto a las relaciones, con respecto al mismo Dios, con respecto a la vida, con respecto al mundo. Porque recuerda, si tú consideras que el mundo es un lugar horrible, te va a mostrar un lugar horrible. Si tú consideras que eres el más engreído del mundo, te va a tratar como un engreído. Es por eso que el amor propio es tan importante dentro de todo este proceso. ¿Por qué? Porque cuando tú te amas, el mundo te ama. Porque tú crees eso de la vida. Es por eso que no se trata de trabajar más, esforzarte más. Se trata de que el universo conspire a tu favor. Se trata de que tú te sientas tan engreído del mundo que todo viene a ti simplemente por ser tú. O sea, se imaginan la, la potencialidad que tienes como ser humano de poder adquirir todo lo que quieras simplemente, en este caso, simplemente reprogramando e instalando una nueva creencia, la creencia que tú quieras. Entonces, es algo tan importante. Entender que el dinero es mucho. Hay dinero en todo lugar. Segundo, que las personas que tienen dinero son buenas. Tercero, no envidies, admira. Cuarto, igualito, si tienes con respecto a las relaciones, que todas las mujeres son malas, todas las mujeres van a ser malas. Que todos los hombres son infieles, todos los hombres van a ser infieles, porque tú estás creyendo que es de esa manera. Cambia tu ser, cambia tu autoconcepto. Cambia la manera en cómo percibes el mundo. Cámbiate a ti mismo. Bueno chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, pues déjenlo en los comentarios y en este caso apóyenme bastante con un like y con una suscripción. Hasta luego chicos.